Buenos días, tardes o noche. Nosotros somos Diente de León, un grupo de 5 estudiantes del Profesorado de Artes Visuales. En esta ocasión te vamos a contar nuestra experiencia en nuestras primeras prácticas docentes, las cuales realizamos en la organización Corazón de Tierra. ¿Quiénes son Corazón de Tierra? Corazón de Tierra es una organización que hace huertas comunitarias con el fin de informar sobre la producción de alimentos orgánicos, la autonomía gastronómica y además producen productos ecológicos que comercializan. Al llegar al lugar nos encontramos con una hermosa e inmensa quinta dividida en 2 espacios. El primero donde habían construcciones como pequeñas cabañas y quinchos y el segundo donde estaba la huerta. En el primer día nos recibieron con mucho cariño. Nos invitaron a formar una ronda, presentarnos y contar qué tipo de conexión teníamos con las plantas, los cultivos y todo lo verde. Fue una sorpresa agradable encontrarnos que todos traíamos un poco de amor a estas actividades heredadas por nuestros abuelos. Cariño y el amor por lo verde se hereda de parte de los abuelos. Nos quedamos con esta frase de la docente Tata, quien fue la que notó este curioso patrón. Aunque curioso, no es algo aislado. Desde los principios de nuestra cultura, todo lo que es sembrado se transmitió de mano en mano en las familias aborígenes. Y es así como en la actualidad nosotros lo seguimos haciendo. Luego de la presentación, los chicos nos invitaron al segundo espacio, donde estaba la huerta. Nos explicaron que no cultivan de la forma tradicional. Ellos no dan vuelta a la tierra, más bien trabajan con la tierra, respetando el terreno y toda la vida que se encuentra en esta. Verás, en la forma tradicional de cultivo, la tierra se mueve, se quita todo lo que nosotros coloquialmente llamamos yuyo, para que solo quede lo que nosotros plantamos. Pero aquí en la organización plantan de otra forma, la cual consiste en plantar primero trigo y centeno, que reemplaza la gramilla, airea la tierra y protege las semillas que luego plantarán alrededor de los cereales. Es decir, siguen con la forma natural en la que crecen las plantas, donde todas conviven en un mismo espacio y la tierra termina llena de nutrientes y minerales. Para el segundo día nos invitaron a una segunda huerta, más chiquita, ubicada cerca del centro de Mercedes, en Laínez 276. La huerta Pichintún es un gran patio, donde además de tener un huerto con su sembrado, dan clases de música a infancias. Al llegar nos recibieron con una riquísima merienda y una pequeña charla de saberes ancestrales. Cuando hablamos de conocimientos ancestrales, nos referimos a todos aquellos conocimientos que se transmiten en diferentes culturas, de generación en generación, los cuales terminan quedando aislados en nuestra sociedad colonializada. Nos hablaron de semillas, flores y plantas medicinales, como son las caléndulas, lavandas, artemisa, entre otros muchos. Nos comentaron sobre la elaboración de sus productos ecológicos, tales como tinturas madres, óleos, cremas corporales, sprays áuricos, tisanas y yuyos para el mate. Nos contaron cómo se empezaron a educar en todos estos nuevos conocimientos debido a un gran interés y cómo encontraron en estos nuevos conocimientos una autonomía gastronómica y además pudieron desarrollarse como autodidactas en su emprendimiento. Después de la charla nos invitaron a la huerta. Vimos una gran variedad de plantas como flores, arvejas, lechuga, etc. Y nos explicaron cómo hacen el compost, lo que es una parte muy importante del sembrado. El compost es, como mal llamamos, los residuos orgánicos que funcionan como fertilizante para la tierra y las plantas. Mal llamados residuos, ya que se forman con las cáscaras de verduras, la yerba mate, cáscaras de huevos y todo lo orgánico que nosotros mal llamamos basura. Aprendimos que todas estas cosas son nutrientes para la tierra, ya que la naturaleza es sabia y no tiene desperdicios. Después de la explicación nos pusimos manos a la obra, más bien manos a la tierra. Nos mostraron cómo en el proceso del compost eran ayudados por lombrices y bichos bolita, quienes se alimentan de los residuos y fertilizan más la tierra. En primer lugar, nosotros ayudamos a separar las lombrices y los bichitos de la tierra ya fertilizada. Una vez hecho esto, ya podríamos usar el compost en la tierra. Cuando empezamos a separar los insectos, se nos sumaron 2 infantes a ayudar. Ellos agarraban los insectos sin ningún tipo de asco y con muchísimo respeto hacia las pequeñas vidas. Fue en ese pequeño acto que pudimos presenciar otra de las cosas que logra la organización, las
infancias entendían que eso tan pequeño que tenían en sus manos eran vidas que ayudan a crear otras como son las plantas de las cuales ellos después iban a poder comer. Fue muy lindo presenciar este pequeño pero importantísimo aprendizaje. El tercer día nos presentamos sin saber muy bien qué íbamos a hacer, pero después de un ratito se dio inicio a una conversación sobre muchos temas relacionados al sembrado y los productos ecológicos. Se nos compartió además una merienda con diferentes frutas y frutos secos para disfrutar durante la charla. Este día fue un poco más corto que los demás, o al menos así se sintió, pero la realidad es que se hablaron sobre varios puntos importantes que influyen sobre la organización Corazón de Tierra. Fue un día bastante teórico. Cynthia hizo mención sobre los recursos que usan, que están alejados totalmente de las formas tradicionales a los que estamos acostumbrados a escuchar e inclusive quizás ver. Hay mucho trabajo de por medio y la paciencia, dedicación y respeto por lo que hacen no solo se evidencia en sus huertas, sino también en sus explicaciones sobre el tema. Y por último nos queda nombrar sobre las extensiones de la filosofía del Fukuoka, las cuales son la filosofía del Mu, permacultura y agricultura. Se nos comentó sobre una filosofía que se encuentra muy relacionada a lo que los chicos hacen, conocida como la filosofía del Mu. Pero primero tenemos que hablar un poco sobre Masanobu Fukuoka, un agricultor, biólogo y filósofo japonés que fue autor de varias obras relacionadas con lo natural y quien presenta la propuesta de una agricultura natural practicada previamente por él en su granja, nombrándolo así el método Fukuoka. Este método, si bien se originó en Japón, pudo llegar a expandirse dentro de la agricultura natural y permacultura del mundo. Lo que se busca por medio de este método es perseguir la reproducción de condiciones naturales tanto como sea posible, afirmando el enriquecimiento que el suelo gana y el aumento de calidad que surgen en los alimentos. Algunos de los principios de trabajo que podemos nombrar de esta filosofía son: no arar, de esta forma se mantiene la estructura y composición del suelo; no usar abonos ni fertilizantes. Mediante la interacción de los diferentes elementos botánicos, la fertilidad del terreno se regenera como un ecosistema no perturbado. No eliminar malas hierbas ni pesticidas. Estos destruyen los microorganismos del suelo. No podar. Se debe dejar que las plantas sigan su curso natural. Y por último, sembrar por medio de bolas de arcilla llamadas nendo-dango. Por desgracia, la cuarta semana no pudimos ir a las prácticas por culpa del clima. Fue una semana donde no paraba de llover y más allá de que no se podía trabajar en la huerta, el traslado era complicado. Muchos compañeros de otras carreras se movían en bicicleta o en moto y por el clima era peligroso ir. Pero de este día nos quedamos una reflexión para cuando nosotros seamos docentes. Nos vamos a encontrar en muchas ocasiones que por motivos del clima muchos alumnos no van a poder ir a clase. Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros para seguir aprendiendo y enseñando a pesar del clima? Dejamos la pregunta para reflexionar. Para el día 5, después de mucha lluvia, volvimos a la huerta y fuimos directo a la tierra. Nos explicaron que ya estaban empezando a sembrar. Ese día íbamos a sembrar melón y maíz. Primero teníamos que hacer los surcos, que no tenían que ser muy profundos. Para el maíz debían ser a lo largo, un solo surco de punta a punta, donde íbamos a tirar las semillas cada 15 centímetros aproximadamente. Y para el melón teníamos que hacer unos surcos redondos y uno para cada semilla, con una distancia de entre 15 centímetros entre cada una. Por cada semilla de maíz y melón sembrábamos flores al lado de las otras semillas. La idea de sembrar flores era para atraer abejas, para que las plantas pudieran ser polinizadas. Después de mucho trabajo, nos invitaron a una merienda. Nos convidaron semillas, frutos secos y cereales para probar. Todo muy rico. Mientras merendamos, Cynthia nos mostró diferentes semillas de maíz y un poco de la historia de cómo estas variantes de maíz eran usadas por diversas tribus de aborígenes y cómo se pasaban las semillas de generación en generación. Después de merendar nos fuimos a investigar un poco la quinta con el permiso de Cynthia. Más
Más allá de la huerta había una zona con caballos. No nos acercamos a los animales por respeto y también por un poco de miedo, ya que habíamos visto anteriormente una liebre que había corrido por ahí por el campo, y eso fue lo que nos había llamado la atención de ver qué es lo que había más allá. Era muy rápida y fue muy lindo verla, ya que ninguno de nosotros había visto una tan de cerca antes. Lo último que aprendimos fue la palabra minga, que es como se llama a la reunión solidaria de amigos, familiares y vecinos, con el fin de trabajar todos juntos en una misma tarea sin un fin de lucro. La huerta fue hecha de esta forma, con ayuda de amigos. Incluso nosotros fuimos a ayudar de esta manera y nos pagaron con educación, nueva información y unas meriendas riquísimas. Incluso en Laines también nos comentaron que trabajan de esta forma, con vecinos y alumnos que suelen llevar desechos orgánicos para la compost. Como conclusión, decir que la experiencia con Corazón de Tierra fue bellísima. La verdad que los chicos tienen una energía hermosa, siempre fueron muy amorosos y respetuosos para explicarnos todo y permitirnos estar en su espacio. Realmente fue una experiencia mágica y aprendimos un montón sobre agricultura, el cuidado de las plantas y medicina natural. Todos conocimientos a los que solemos dejar de lado en nuestra cultura popular. Muchas gracias.